Hola, yo soy Dania Martínez y hoy estás en un nuevo episodio de Hablando con él. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con ustedes en este nuevo espacio, en este nuevo podcast, que bueno, como ya escucharon en la introducción, lo he titulado Hablando con él. Bueno, este primer episodio quise realizarlo para más que nada darles una bienvenida, una introducción a un poquito de la historia detrás de Hablando con él, de este nuevo podcast, de este espacio. Y bueno, quiero comenzar presentándome con todos ustedes. Soy Dania Martínez, tengo 18 años, estudio a la universidad en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bueno, mi vida cristiana comenzó hace aproximadamente 2 años y pues conocer a Cristo fue realmente lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Y pues aunado al conocerlo, al que Él me encontrara, a que Él me salvara y me diera una nueva vida y un nuevo propósito, pues descubrí que realmente mi propósito en esta vida es servirle a Dios y glorificarlo de alguna manera u otra a través de cada uno de los proyectos que yo y que Él plantea en mi corazón. Bueno, pues así es como surge esta nueva idea, este proyecto, este podcast. Surge después de un deseo de que Dios colocó en mí de querer compartir a través de redes sociales un poquito de todo lo que Él me ha enseñado, un poquito de todo lo que Él me ha mostrado a través de su palabra, a través de distintas experiencias y a través de mi caminar en esta vida cristiana. Pues ya tiene algún tiempo en el que yo he comenzado a través de mis redes sociales, principalmente Instagram, a compartir un poquito de contenido, versículos, historias o anécdotas que yo he vivido o explicaciones de versículos a través de mi experiencia personal, a través de, como les comentaba, de posts, reels, historias y todo este rollo. Y pues, bueno, como les comentaba, estudio comunicación, entonces apenas estoy en mi primer semestre, tengo 18 años y pues, pero a pesar del poco tiempo, pues yo sé las áreas que puedo explotar gracias a mis capacidades y gracias a la instrucción académica que en este tiempo estoy llevando. Entonces, pues fue así como surgió a mí la idea de por qué no hacer un podcast o por qué no, o de qué manera puedo compartir yo un poquito más sobre la palabra de Dios, sobre sus enseñanzas, que no sean solamente imágenes o publicaciones en Instagram, porque a veces, pues aunque las palabras son muy buenas para expresar muchas veces nuestros sentimientos o nuestras emociones, ciertamente a veces hace falta algo más, algo o una manera más clara de poder expresarnos, ¿no? Y bueno, yo siento que la expresión oral es un muy buen medio, un medio que podemos explotar, un medio que podemos, pues sí, sobreexplotar aún más que las palabras, porque pues a veces las palabras no dicen completamente lo que queremos comunicar. Es así que, bueno, surgió en mí el deseo de querer hacer algo más y pensé, ¿por qué no un podcast, no? Y yo me inspiro de algunas otras mujeres que también comparten el mensaje y la palabra de Dios a través de este tipo de contenido. Y pues, así como ha sido de bendición para mí, me gustaría también poder ser de bendición para otras personas, para otros jóvenes principalmente, porque a veces estamos o tenemos, bueno, como jóvenes pues tenemos muchísimos problemas, ¿no? Y, y muchas veces no encontramos la solución a lo que nos agobia, a lo que nos aqueja. Y se los digo porque ciertamente pues yo también lo viví, yo también lo pasé y lo sigo pasando, sigo teniendo problemas, sigo teniendo diferentes circunstancias. Pero antes de tener a Dios en mi vida, antes de tener a Cristo en mi vida, pues me resultaba aún mucho más pesado porque yo tenía problemas y los problemas realmente me consumían porque yo no entendía o no sabía lo que el amor de Dios podía dar como solución a todas aquellas situaciones que me generaban algún conflicto.
ya sea conmigo misma o con otras personas o en mi entorno o donde sea. Entonces, pues de eso va a tratar este podcast, de eso va a tratar cada episodio. Vamos a tratar de darle la respuesta, bueno, no de darle nosotros la respuesta, sino de hallar la respuesta que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Por eso se llama Hablando con Él. Sé que puede parecer un poquito confuso porque dices tú, hablando con quién, ¿no? Con quién vamos a hablar o de qué vamos a hablar. Y sí, bueno, son palabras, una frase hablando con Él que a mí me marcó muchísimo, que me di cuenta que es lo que hago, ¿no? O sea, cada vez que leo la Biblia, cada vez que oro, cada vez que hago algo que me acerca a Dios, realmente estoy hablando con Él y es algo grandioso. O sea, si te pones a pensar un poquito en esto, o sea, estás hablando con el Rey del universo, con la persona que me creó, con el Padre que dio a su Hijo por mí para salvar mi vida del pecado y de la separación que tenía con Él, ¿no? Entonces, estoy hablando con Dios, con una persona tan grande, tan poderosa, tan inmensa en misericordia, en amor, en todos sus atributos. Y a veces me asombro muchísimo de cómo es posible, ¿no? Todo esto, pues gracias a Cristo, a su sacrificio. Así que, pues sí, como les decía, creo que puede sonar un poquito confuso el título de Hablando con Él, por eso quería dar este primer episodio, porque incluso hablando con mi mamá, o sea, ella conoce, ¿no? El proyecto, porque pues es con ella con quien platico sobre estas cosas que quiero emprender o sobre estas cosas que quiero comenzar. Y ella ya le había dicho de que, ma, voy a hacer un podcast y quiero hacer esto y el otro y el otro. Y me dice, ah, sí está muy bien, ¿no? Y pues me ha apoyado, ¿no? Y me dice, ¿cómo se va a llamar? Y le digo, no, pues se va a llamar Hablando con Él. Y se quedó así como de, ok, y no me dijo nada, ¿no? Pero después, hablando con ella, estaba platicándole y le conté un poquito acerca de esto que les estoy diciendo a ustedes, de que por qué se llama Hablando con Él, ¿no? Y ya me dice, ya entendí un poco más tu idea porque realmente no captaba como el concepto de por qué se llama Hablando con Él, ¿no? Entonces, pues en sí es esto, ¿no? Hablando con Él es un espacio en el que jóvenes como nosotros o pues cualquier otra persona que quiera escucharlo, que quiera sintonizar este contenido, pues vamos a hablar nosotros y a través de la palabra, a través de lo que Dios nos enseña, vamos a hablar con Él. O sea, no estás solo escuchándome a mí. Bueno, me estás escuchando a mí, pero mi principal propósito y mi principal deseo es que tú puedas hablar con Dios. Lo que yo te di aquí, quiero que tú lo lleves a la práctica en la lectura de la Biblia. Ciertamente vamos a estar leyendo algunos pasajes, algunos versículos y vamos a estar explicándonos y pues en sí todo este podcast va a estar basado en la Biblia, porque no quiero que creas lo que yo te digo, quiero que creas lo que Dios te dice a través de su palabra. Y pues quiero hacer un poquito de instrucción para ti, porque pues la Biblia tiene muchísimo contenido y son muchísimos libros y es inmensa, ¿no? Y cada versículo te enseña algo muy especial y lo puedes leer 10 veces y te va a enseñar otra cosa diferente. Pero a veces, pues por eso hace falta personas que nos guíen un poquito en qué es lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra, qué es el mensaje que Él te está dando y también, ¿por qué no? Si yo tengo un problema, ¿qué es lo que dice Dios acerca de ese problema y cómo puedo entenderlo, cómo puedo comprender esa situación y darle solución de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pues como te digo, o sea, no quiero que me creas a mí, no quiero que te creas todo lo que yo te digo. Quiero que creas lo que Dios te está diciendo, quiero que creas lo que Dios te habla. Y esa es mi principal motivación y mi principal deseo y mi principal invitación y exhortación para ti. Que escuches esto y vayas y lo compruebes en la lectura de la Biblia. Yo sé que pues la mayoría tenemos una Biblia en nuestras casas. Yo incluso antes de ser cristiana pues era católica. Creo que después puede ser un episodio un poquito de explicar mi testimonio y mi historia. Pero antes de ser cristiana pues era católica y pues como católica hice mis sacramentos y tuve
pues una Biblia que me dieron en mi primera comunión y nunca la leí, o sea, yo creo que la abrí una vez para verla el día que me la dieron y no la volví a abrir en toda mi infancia, pues tenía 12 años cuando la abrí, realmente en ese entonces no me llamaba mucho la atención. Estaba mal, pero pues sí, no la leía, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de nosotros tiene una Biblia en su casa y si no, hay aplicaciones que puedes descargar en tu celular para leer la Biblia. Incluso por Instagram voy a estarles compartiendo algunas. Si quieren ir a seguirme, aparezco como @daniamartinez_g. Ahí también voy a estarles compartiendo contenido acerca de lo que hablemos aquí y algunas otras publicaciones igual sobre la Biblia. Y pues voy a tratar de compartirles algunas aplicaciones que pueden ocupar para la lectura de la Biblia si es que no tienen alguna en físico. Pero como les comentaba, ese es el principal deseo y la principal idea de este podcast, que te lleve a profundizar en la lectura de la Biblia y también en la oración. La oración es muy importante. La oración y la lectura de la Biblia van completamente aunados y son 100% esenciales y vitales para tener una relación con Cristo, con Dios. Eh, a veces, bueno, como les decía, fui católica, entonces tenemos la idea de que rezar un Padre Nuestro y de rezar una oración a la Virgen o a algún santo, es orar, pero no, o sea, realmente orar es tener una comunicación directa con Dios, es poder hablar con Él, darle las gracias, poder agradecerle, poder pedirle, porque no poder hablar con Él, poder desahogarnos con Él. O sea, recordemos que tenemos, a través del sacrificio de Cristo, tenemos total acceso y libertad a la gracia y al amor, a la misericordia de Dios a través de su sacrificio y gracias a su sacrificio, al sacrificio de Jesús, pues ahora podemos tener como entrada directa, ¿no? A hablar con Dios, a poder estar en su presencia. Y una de las mejores maneras es a través de la oración. El orar es hablar con Dios, o sea, no es repetir una oración, un rezo que alguien escribió y ya, con eso hablé con Dios, ¿no? O sea, entiendo que puede ser una idea equivocada porque es una idea que yo también tenía, no alcanzaba a comprender realmente qué es lo que era orar, es lo que era hablar con Dios. Pero pues como les decía, a través de la lectura de la Biblia, a través de las enseñanzas en mi iglesia, pues he podido comprender un poquito mejor, bueno, no un poquito, muchísimo mejor el cómo es el poder orar a Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero leerte un versículo de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice, y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Wow, ¿no? O sea, este versículo habla sobre la confianza que tenemos en Él, en el Padre, en Dios, pues sí, la confianza que podemos tener con Él gracias a Cristo a través de su sacrificio. Esto nos permite entablar una relación directa y profunda con Dios. Y, y bueno, pues debemos tener la certeza de que cuando tú oras, Dios te está escuchando y Dios conoce, y incluso aunque no lo digamos muchas veces, porque a veces, pues yo también tengo situaciones, ¿no? Que me preocupan o que generan alguna preocupación en mi corazón. Y a lo mejor no las considero tan importantes o tan, no sé, ¿no? Pero Dios conoce nuestro corazón, eso es a lo que quiero llegar. Dios conoce nuestro corazón, e incluso aunque nosotros no se lo digamos directamente, o sea, de que Dios, tengo tal situación y me aqueja, ayúdame por favor a encontrar el descanso en ti. A pesar de que nosotros no lo digamos, Dios lo sabe, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios nos conoce. Yo siempre me gusta mucho decir, Dios me conoce incluso mejor que yo misma, o sea, ni siquiera yo me conozco tan bien como Dios me conoce a mí, ¿no? Y eso es algo sorprendente y muy, muy hermoso. Entonces, debemos tener la certeza de que Dios nos oye y de que Dios nos conoce y de que Dios sabe lo que necesitamos, las preocupaciones que tenemos, los problemas que tenemos en cualquier eh,
de cualquier modo, de cualquier manera. Y pues tenemos que tener esa confianza de poder ir con Él en oración o a través de la lectura de su palabra y tratar de buscar la respuesta que Dios ya tiene preparada para ti. Y, y algo que a mí me da mucho consuelo y que en los momentos en los que las pruebas que pasé antes de conocer a Cristo, de que Cristo me encontrara en medio de mi perdición, pues era que yo tenía algunas dificultades en mi vida con mi familia y yo minorizaba muchísimo, minimizaba, perdón, muchísimo mis problemas. O sea, yo sentía que mis problemas no eran tan importantes como los que otras personas en mi casa podían llegar a tener. Entonces, yo no acostumbraba a contarle mis problemas a nadie, o sea, ni a mi mamá, ni a mi papá, a nadie, ¿no? Porque no me escucharan, no porque no me quisieran, como algunos dicen, no porque sintiera que no les importaba a ellos, sino porque yo misma no le daba esa importancia a mis emociones, a mis sentimientos, a mis problemas. Y yo decía, no, pues, o sea, de que mi papá tiene más problemas que yo. O sea, yo, ¿qué voy a ir con mis problemitas de adolescente, ¿no? De 14 15 años con mis cosas a molestar a mi papá, ¿no? O a mi mamá. O sea, tiene más preocupaciones y cosas más importantes que atender que mis problemas. Pero si algo me llenó de consuelo, o sea, enormemente, fue saber que a Dios no hay problema de mí que no le importe. O sea, no hay problema que para Dios no sea importante si está relacionado conmigo, ¿no? ¿Y por qué? Porque soy su hija, porque me ama, porque soy importante para Él, o sea, soy importante para Dios. Entonces, todos mis problemas son importantes para Él y el hecho de tener ese consuelo en mi vida ha sido, o sea, algo increíble, algo que me ha dado descanso, algo que me ha dado paz, algo que me ha dado amor y tranquilidad de saber que ya no estoy sola, o sea, aunque no quiera contarle a mi mamá, aunque no quiera contarle a mi papá, yo siempre voy a tener a Dios y Dios me da todo lo que necesito y Dios me va a dar la solución a mi problema de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere para mí. No de acuerdo a lo que yo quiera, no de acuerdo a lo que yo sienta que es mejor para mí, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero sé que en medio de mis dolores, en medio de mis problemas, en medio de mis dificultades, no estoy sola. Yo tengo alguien con quien siempre puedo hablar porque está encantado de que yo hable con él las 24 horas del día, si a mí se me place, las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, tengo a alguien que siempre, siempre, siempre me escucha y siempre me pone atención. O sea, y alguien que jamás me va a decir, ay, hay problemas más grandes, o ay, tu problema ni siquiera importa, o no inventes, ¿en serio eso te preocupa? O sea, él jamás, jamás te va a decir eso y jamás me lo va a decir a mí, jamás te lo va a decir a ti. Si tú vas con él con un corazón arrepentido, con un corazón que de verdad lo está buscando, o sea, jamás te va a ignorar. Para él cualquier problema que tú le lleves va a ser importante y va a ser atendido por él de la manera en la que él quiera, porque también tenemos que entender eso, que Dios actúa conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad. Pero pues eso ya es un tema aparte, después lo vamos a platicar aquí un poco más adelante para profundizar, porque a lo mejor ahorita estoy dando muchas ideas al aire, pero no se preocupen porque más adelante cada una se va a tocar con diferentes episodios en el podcast y pues vamos a profundizar más en ellas. Ahorita, como les digo, es un episodio de introducción, un episodio de bienvenida para contarles un poquito sobre mí y sobre este proyecto. Pero como les comentaba, no hay problema que para Dios no sea importante. Y es algo que nos debe llenar de esperanza y que nos debe reconfortar, que aunque parezca que estamos solos, realmente no lo estamos. Siempre hay alguien que nos escucha. Y aunque no se lo digamos, como les digo, con palabras audibles a través de la oración, Dios conoce tu corazón y conoce lo que tú necesitas y conoce tus problemas. Y Él está al pendiente de ti. Y, y es algo que nos debe provocar mucha paz interna, porque a veces
tenemos un caos dentro de nuestra propia cabecita y ni siquiera nosotros mismos podemos encontrar esa tranquilidad. O sea, a veces ni siquiera nosotros solos nos podemos dar esa paz que nos da el estar con Dios. Y te lo digo porque, como te comentaba, yo también lo viví, o sea, y yo sé que no hay, bueno, al menos como joven, o sea, sé que hay muchos problemas, pero al menos como joven, para mí uno de los más grandes conflictos que tuve fue el no poder hallar paz ni siquiera conmigo misma. O sea, el tener una guerra dentro de tu mente, el que tus pensamientos te consuman, el que tú misma te ataques a ti mismo, o sea, a ti mismo, es algo terrible, o sea, es algo que sé que duele, que sé que causa frustración, que sé que causa problemas, desesperación, y bueno, realmente la paz ya no la hallo en mí, ¿no? La paz la hallo en Dios. La paz que necesito no está en mi tiempo a solas, no está en mi amor propio, no está en mí misma. O sea, porque yo misma no puedo solucionar mi vida, yo misma no puedo solucionar mis problemas. Mi paz está en Dios, mi paz descansa en Dios, en su amor que me abraza, que me conforta, que me hace levantarme otra vez, a pesar de que sean problemas que a veces nos derrumban. El amor de Dios me da la tranquilidad que necesito. La tranquilidad que necesito en el momento justo, Dios me la da. Cuando tengo problemas y todo el tiempo, porque, o sea, si algo que me gusta decir mucho ahorita es que soy feliz de verdad, o sea, verdaderamente no lo finjo, no es de que tengo una felicidad falsa, porque a veces tú ves, en el pasado tuve esa felicidad, o sea, yo decía, sí, sí estoy bien, pero no es cierto, no estaba bien, y ni siquiera yo quería aceptar que no estaba bien. Pero ahora por fin puedo decir que soy feliz, que soy plena, porque tengo una unión nuevamente con Dios. A pesar de cómo soy, a pesar de lo que soy, una pecadora, ahora redimida gracias a Cristo, a pesar de eso, Dios me amó y Dios me ama y me amará eternamente, igual como yo le amaré eternamente. Entonces, quiero que vean la importancia que da, la importancia que tiene el hablar con Dios. Porque toda esta paz, toda esta nueva vida que yo hallé en Cristo, que yo hallé en Dios, la sentí y la viví mientras hablaba con Él, mientras tenía una mientras hablaba con él, mientras estaba desesperada, mientras yo sentí que ya no podía, lo primero que hice fue clamar a Dios. En medio de mi, en medio del derrumbe interno que tenía, en medio de mis problemas, en medio del caos que había en mi vida en ese momento, lo único que supe hacer cuando ya no encontraba nada que le diera solución a mi vida, cuando ya no encontraba nada que me diera la paz que necesitaba, fui y lloré y oré, o sea, en serio, hablé con Dios. Yo le dije a Dios, Dios, yo ya no puedo, yo ya no le encuentro salida a esto, yo ya por más que le doy vueltas, no. Yo sé que no puedo sola, yo sé que te necesito, yo sé que tú eres ese cambio que mi vida necesita completamente y yo te necesito, yo ya no puedo estar sin ti, yo ya no quiero estar sin ti. Entonces, todo fue a través de la oración y ahora se los estoy contando y de verdad que digo cuán grande e importante es el tener una relación y una conexión con Dios a través de su oración, de la oración a través de su palabra. Realmente es algo muy, 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 muy necesario, muy importante. Y ahorita que les cuento esto, quiero leerles otro versículo de Jeremías 33:3, perdón, que dice, clama a mí y te responderé. Ahí está todo, ahí está todo. Clama a mí y te responderé. Yo clamé a Dios, yo hablé a Dios, yo le hablé
con un corazón arrepentido, yo le hablé con un corazón sincero, con, con, con todo, pues sí, con un corazón roto y con un corazón sincero. O sea, fue sincera mi oración. Yo de verdad sentía lo que sentí en ese momento y de verdad necesitaba a Dios como lo estaba diciendo. Como mis labios estaban expresando que yo necesitaba a Dios, mi corazón también lo estaba sintiendo en ese momento. No fue como de que, ah, sí, Dios, yo te necesito. No, o sea, porque a veces también oramos así, ¿no? O sea, de que, sí, yo sé, Dios, te doy gracias. Dios, eres importante para mí. Pero a veces no lo sentimos realmente. O sea, lo decimos de dientes para afuera, ¿no? Como dice el dicho. Pero en ese momento, y así es la verdadera oración, tú tienes que hablar lo que tu corazón está sintiendo. O sea, tiene que ser, o sea, eso es lo que va unado. O sea, no tienes que hablar nada más por hablar o orar por orar. O sea, es hablar con Dios con un corazón sincero, siendo completamente sincero. Con él puedes tener toda la sinceridad del mundo porque él ya te conoce, o sea, él ya sabe, ya no hay nada que le tengas que esconder, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hablamos con nuestros amigos o con nuestros familiares y pues a veces damos la versión de las historias que mejor nos favorezcan, ¿no? O cómo quedar bien. Pero con Dios no tienes que tener ese cuidado porque Dios ya te conoce, Dios ya sabe lo que hiciste, Dios sabe lo que haces y Dios sabe lo que harás. Entonces, tienes que ir con esa sinceridad y con esa confianza de que Dios no, Dios no te va a ignorar, Dios no va a rechazarte a pesar de cómo seas, o sea, porque a veces hay casos en que así pasa, ¿no? A veces no decimos lo malo que hay en nosotros o lo malo que hicimos o que hacemos por miedo al rechazo, por el miedo a que me dejen, por el miedo al abandono. O sea, no, al contrario, si tú vas con Dios y le dices, Dios, yo reconozco que todo mi obrar ha sido malo, que todos mis pensamientos, mis actos han sido malos, yo sé que no soy la mejor persona del mundo, yo sé que me cometo mil equivocaciones, que cometeré mil equivocaciones, yo sé que te he fallado, yo sé que he pecado contra ti. Y si tú lo dices con sinceridad, o sea, Dios no te lo va a reprochar, bueno, no te va a rechazar porque tú se lo digas, al contrario, si tú se lo dices y de corazón sincero tú le pides perdón, Dios, perdóname porque sé todo lo que he hecho en contra de ti. Y sinceramente lo siento, ¿no? Entonces Dios nos perdona porque así es, Dios es misericordioso, Dios es bueno con los que le buscan, Dios es bueno con los que le aman. Entonces, Dios no te va a rechazar si tú le dices lo malo que has hecho contra él, lo malo que has hecho contra tus hermanos, contra el prójimo, contra las personas, contra ti mismo. Dios no te va a rechazar y te va a dejar, ¿no? Porque, ay, Dios solamente es Dios de buenos. No. Dios, o sea, Dios no te va a rechazar, Dios te va a abrir las puertas y Dios te va a permitir poder tener una relación con Él a través de la salvación de Jesús, a través de la salvación que Jesús ofrece por medio de, gracias a su sacrificio. Entonces, es algo muy, 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 muy bonito y es algo que nos debe llenar de esa paz, de esa tranquilidad, que tenemos a alguien que nos oye, que tenemos a alguien que nos escucha, que nos atiende y que está al pendiente de nosotros y que de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros, va a ser bueno, aunque para nuestros ojos no parezca tan bueno, porque a veces, como les digo, vamos a profundizar un poquito más de esto en otros episodios, pero, pero aunque para nosotros algunas respuestas que Dios nos dé no parezcan desde nuestros ojos humanos, no parezca la mejor solución, siempre tenemos que tener presente que Dios actúa conforme a su voluntad y que su voluntad siempre es buena, porque su voluntad nos va a dar a nosotros la oportunidad de glorificarle, nos va a dar la oportunidad de estar cerca de Él, su voluntad es buena, aunque para nosotros no lo parezca, algunas veces, porque algunas veces Dios tiene poder de todo, ¿no? Y a veces, aunque nosotros no lo queramos, en su voluntad está alguna, no sé, algún problema, ¿no? O alguna situación, porque a veces tenemos,
no sé, algún dolor, ¿no? Y queremos que nos lo quite. No, Dios, quítame este dolor porque ya no quiero sentirlo, ¿no? Porque es algo malo, para nuestros ojos es algo malo, pero tal vez, ciertamente Dios puede quitártelo, Dios puede quitarte el dolor en un segundo, en cuanto a Él se le antoje, lo puede quitar. Pero tal vez su respuesta va a ser no, tienes que tenerlo un poco más porque hay un propósito en ese dolor. Ese dolor te va a cambiar, ese dolor a través de mí te va a transformar, ese dolor te va a dar tal vez la respuesta que buscabas, te va a dar la solución que necesitabas. Entonces, como les digo, esto no se preocupen, vamos a entenderlo un poco más adelante con más profundidad, pero de ahorita les digo de entrada que Dios obra de acuerdo a su voluntad y que su voluntad es siempre buena, porque para los que están con Dios, todo obra a bien. Entonces, es algo muy importante que tenemos que considerar. Entonces, bueno, pues ya para finalizar, ya nos extendimos un poquito. La verdad es que me está gustando mucho hacer esto. Pero ya para terminar, pues quiero invitarte a que nos sigas escuchando a través de estos episodios. Voy a tratar de estarlos subiendo con regularidad. Te invito a que los escuches, te invito a que nos sigas en Spotify, en YouTube, en Instagram, en las redes sociales, y que si te gustó este primer episodio, bueno, y si Dios pone en ti el deseo de seguir escuchando, de seguirnos, de que nos sigamos viendo, bueno, pues te invito a que sigas, estés al pendiente de los nuevos episodios y que sigamos hablando con Dios y hablando de Dios. Entonces, bueno, quiero terminar ya este episodio con un salmo que estaba leyendo en la mañana y me, me, me reconfortó mucho. Y entonces, bueno, voy a leerles un fragmento. Dice, Salmo 73, versículo 22 al 26. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. La verdad es que a mí me impactó mucho, principalmente por este versículo, porque este salmo ya lo había yo leído antes. De hecho, ocupé un versículo para uno de mis publicaciones en Insta, pero leyéndolo otra vez y pensando y meditando en lo que les iba yo a decir ahorita en este primer episodio, en la mañana lo estaba leyendo, y este versículo en especial, el de esta oración, el de tan torpe era yo que no entendía, a mí me impactó mucho y me hizo darme cuenta que sí, así era yo antes de conocer a Cristo. Era torpe y no entendía que lo único que necesitaba era a Cristo. Él era lo único que yo necesitaba y es todo lo que necesito y con Él me basta para, para ser plena. Entonces, bueno, pues espero que te haya gustado tanto como a mí. Espero que puedas ir a leerlo en tu casita con tu Biblia. Salmo 73, versículos 22 al 26. Se los voy a poner bueno, si nos ven desde YouTube, se los voy a poner por aquí en la pantalla. Y si nos escuchas desde Spotify, pues bueno, Salmo 73, versículo 22 al 26. Léelo y toda la Biblia es maravillosa. No importa qué página leas, toda la Biblia es maravillosa y toda tiene un mensaje para ti, un mensaje de Dios para ti. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo en este primer episodio. Nos vemos en el siguiente. Espero que sea de bendición. Me despido. Que Dios te bendiga y que te permita encontrar, bueno, que Él permita que experimentes un día todo esto que te estoy diciendo y aún más, que Él te permita experimentar lo que es estar en su presencia.
a través de Cristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.